Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Ministerio Cristo Viene Pronto, LB y su programa Una Voz a las Naciones le da la bienvenida a este pequeño estudio que siempre tenemos. Y este día quiero compartir con ustedes un tema muy hermoso. Unos días atrás estaba poquito tocando el tema acerca de ello, ¿verdad? Y ahora quiero profundizar en ello. Y es acerca de cuando el Señor calma la tempestad. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Y el tema pues sería, pasemos al otro lado. Y dice en Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria sea al Señor. Y como le digo, estoy leyendo en Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Y el tema sería, pasemos al otro lado. Aunque fueron los discípulos seguramente los que se encargaron de despedir a la multitud, fue el Señor mismo el que dijo, pasemos al otro lado. Él mismo dio la orden de pasar al otro lado. Y fíjese que este detalle se reviste de mucha importancia en vista de lo que más tarde ocurriría. Y aún debemos de darnos cuenta que los discípulos se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios y acababan, más bien dicho, de terminar una serie de estudios con el Señor Jesucristo y donde el Señor Jesús les hablaba del reino, ¿verdad? Y el Señor, como maestro, ¿verdad? Él les impartía eso y les hablaba, por ejemplo, en el versículo 1, en el capítulo 4, cuando les habla acerca de la parábola del sembrador, ¿verdad? Y en el verso 21, donde les habla acerca de que nada hay oculto, que haya de ser manifestado. Y también les habló en el verso 26 acerca de la semilla, ¿verdad? Del crecimiento de la semilla y de que pues el labrador se prepara, ¿verdad? Más bien dicho, prepara la tierra y también les habló en el verso 33 acerca de eso, del uso de las parábolas, que a todas las personas les hablaba por parábolas. Y ellos le dijeron, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? Y el Señor se encargaba de explicarles qué daba a entender esas parábolas. Ahora, llegando al verso 35, el Señor, ¿verdad? Como ya les repito, ellos venían de recibir toda esa cátedra, todo ese estudio. Ellos habían estado ahí con Él, aprendiendo, escuchando acerca de la fe, más que todo, que deberían de tener fe, así como donde les dice acerca de la semilla de mostaza en el verso 30, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate al otro lado. Y de ahí venían esos discípulos,
junto con el Señor, ahora ellos tomaron al Señor, ¿verdad?, para que se subiera a la barca, aunque él había estado desde una barca predicándoles a las personas afuera que estaban en tierra. Pero él dice, el Señor mismo dijo estas palabras, y ese es el tema: pasemos al otro lado, pasemos. Como le digo, seguramente fueron los discípulos los que, ¿verdad?, se encargaron de despedir a la multitud. El Señor Jesús fue quien dijo, pasemos al otro lado. Y aquí tenemos una lección muy importante y que debemos aprender, y es el hecho de que andando fielmente en los caminos del Señor, escuche bien, que andando fielmente, la lección aquí es que andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas o las tempestades de la vida. El hecho de que usted y yo seamos hijos de Dios, que seamos cristianos, que andemos de la mano del Señor, que así como los discípulos estaban aprendiendo con Él, sentados escuchando como todas las demás personas, escuchando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, eso no nos quita de que en algún momento nosotros, ¿verdad?, vamos a atravesar por esas tormentas y por esas tempestades de la vida. El Señor no promete en ningún momento, ¿verdad?, tiempos continuos de bonanza. No, Él no promete nada de eso. Él no promete nada a los suyos eso, ni que seamos librados, ¿verdad?, de experiencias o de peligros. No, estamos expuestos. Pero el Señor dijo, ¿verdad?, que si yo he vencido, ustedes también van a vencer. Y por eso el Señor dijo esa palabra, pasemos al otro lado. Mire qué importante es eso. No nos exime absolutamente de nada, de que vamos a tener tormentas, que vamos a tener problemas, que vamos a tener situaciones adversas, situaciones en las cuales van a ser tiempos tal vez amargos, difíciles de pasar, de aceptar, de sobrellevar. Sí, quizás sí. Y el Señor seguro estaba de lo que estaba haciendo con sus discípulos, y ya lo vamos a ver más adelante. Y por eso el Señor dijo, pero más bien debemos de estar seguros también, que debemos de tener esa seguridad, que no importando esas circunstancias, el Señor va a estar con nosotros durante todo el camino. No importando las circunstancias, no importando las tempestades, no importando los problemas. Por eso el Señor habló esas parábolas, habló esas cosas. Que si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Sí? Y el Señor sabe que Él va a estar con nosotros en el camino. Dos cosas: si tenemos fe y también saber que el Señor va a estar con nosotros en el camino. Y lo más importante, de que nada podrá impedir que nosotros lleguemos al otro lado. Aleluya. Nada, absolutamente nada. ¿Sabe quién puede impedir eso? Que nosotros lleguemos al otro lado. ¿Sabe quién lo puede impedir? Sí, yo me atrevo a decir que así puede ser, quizás sí, nosotros mismos. Porque si no tenemos fe y no enfrentamos esas tempestades y no enfrentamos esas situaciones adversas, no enfrentamos cada una de esas cosas que nos está pasando a nosotros en la vida, no llegaremos al otro lado. Me atrevo a decirlo así, de esa manera. Pero voy en contra de lo que dice el Señor, ¿verdad? Porque si el Señor dijo, pasemos al otro lado, es porque vamos a pasar al otro lado.
aunque sea arrastrándonos, aunque sea Él jalándonos, pero vamos a llegar al otro lado. ¿Lo cree mi hermana, mi hermano? Podemos llegar al otro lado. Y fíjense que esta situación refleja fielmente lo que ocurre con mucha frecuencia en nuestras vidas como creyentes. Tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor son alterados con periodos de prueba. Esos tiempos de refrigerio que hay, esos encuentros que tenemos con el Señor, esa intimidad que tenemos con el Señor, muchas veces son alterados con periodos de prueba. Pero, como vemos aquí en este pasaje, y lo vamos a ver, ir viendo, todo está preparado y dirigido por el Señor mismo. Él permite las tempestades en su vida y en mi vida. Él las permite, y las permite con propósitos. Y podemos estar seguros de que Cristo sabía. Él estaba bien consciente, por ser Dios omnisciente, que se iba a levantar esa terrible tempestad. Pero también, y sin embargo, los hizo cruzar el mar. En ese momento, los hizo cruzar el mar. Ahora bien, haciendo un entre paréntesis, cuando hablamos de mar, así como nosotros, los hispanos, o delimito, los salvadoreños, ¿verdad? Nosotros le llamamos de diferente manera a las cosas, así como el mexicano, así como el colombiano, en fin, nosotros a un lago le podemos decir estero, le decimos lagunilla, laguna, en fin, así también ellos. Y mar, cuando ellos se referían mar, se referían a una extensión algo grande de agua, que ellos miraban esa agua, entonces a eso se referían a mar. No era un mar como el que nosotros miramos, un mar abierto de millas y millas y millas y millas de extensos, ¿verdad? No. Ahora bien, cierro el paréntesis, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad?, que el Señor fue el que permitió esa situación. Desde un momento el Señor les dijo, o desde antes que les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. En ese momento, Él estaba poniendo esa etapa, si le podemos llamar así. ¿Para qué? Para que ellos habían estado sentados escuchando al maestro hablando acerca de la parábola del sembrador, hablando acerca de que no hay nada oculto que no haya de ser revelado, acerca de la semilla y del crecimiento de esa semilla, y que cómo se prepara la tierra, y que el labrador se queda esperando para que esa semilla crezca y dé fruto, en fin, y que hablando de la semilla y de la mostaza, ¿verdad? Y que tan pequeña que es esa semilla, pero tan pequeñita, él la puso por ejemplo, ¿verdad? Que así como esa semillita, mire qué lindo, y termina con eso, en esas clases que les estaba dando en ese momento, así como esa semilla, si tuvieras fe. Y el Señor permitió esa situación en sus discípulos, ¿verdad? Sin duda alguna, porque los iba a llevar de la teoría que les había estado dando en ese día a la práctica. Aleluya. Y la práctica era la única forma adecuada de completar esa enseñanza. La teoría es hermoso, leer la Biblia,
La teoría, es hermoso ir a la iglesia y escuchar palabra de Dios por parte del pastor. Es hermoso alabar, adorar. Es hermoso meterse en el ayuno, ¿sí? Y el ayuno siempre debe ser con un propósito en específico. No solamente porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no sé si es en el libro de Isaías, no estoy muy consciente ahorita, pero habla que el Señor está harto de esos sacrificios, porque ellos hasta ya planeaban los sacrificios, en cierta manera, los ayunos. ¿Cuándo vamos a ayunar? Preguntaban. ¿Y hasta cuándo vamos a llorar? Era planificado y el Señor decía, me tienen harto ustedes con eso. Aún los fariseos y los escribas, ellos ayunaban 2 veces a la semana. Estaba planificado. Está bien, en cierta manera, sí, ayunar. Y yo planifico, bueno, mi día el lunes yo lo pongo para ayunar. Está planificado, pero ¿con qué propósito? Porque hay una situación que a usted le está apretando y usted quiere la alianza del Señor, la fortaleza de Él para poder sobrellevar aquello. Entonces, estos discípulos, ellos iban a pasar de la teoría, iban a pasar a lo que es la práctica. Se completaría esa enseñanza teórica. Y sin duda, había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe. Porque iban a ser probada la fe en ellos. Y así en nosotros es probada nuestra fe cuando vienen los problemas, cuando vienen las necesidades, cuando vienen las situaciones adversas a nuestra vida. Es probada nuestra fe. Y estos discípulos iban a ser probados en su fe. Y de lo mismo que el Señor haría con ellos. Que tuvieran fe, a que fuera tan pequeña como la semilla de mostaza. Ahora llegaba el momento para ellos. Llegaba ese momento en de poner en práctica todo lo que habían aprendido en ese tiempo atrás, que habían estado a los pies del Maestro, escuchándolo. Ahora llegaba ese momento en que ellos se iba a ser probada su fe. Ahora llegaba ese momento en que ellos se iban a dar cuenta si ellos iban a actuar, si iban a accionar ellos, si iban a depender de esa fe y no de lo que estuviera alrededor. Perdónenme, no estoy haciendo menos al Señor Jesús. Pero ahí estaba el Señor Jesús, corrieron a Él. Está bien, porque era el Señor Jesús. Pero quitemos que no fuera el Señor Jesús, que fuera alguien o algo más. Iba a ser probada su fe en esa situación que ellos estaban por pasar en este momento. Ahora llegaba ese momento de poner en práctica esa enseñanza. Y tendrían los discípulos esa fe. ¿Tendrían los discípulos esa fe en esta situación que ellos iban a vivir? En esa situación que el Señor había preparado, que el Señor estaba conduciéndolos a ellos para que pudieran vivir ese momento. Como le digo, podemos decir que fue una especie de examen sorpresa. No se lo esperaban ellos eso. Sí, entre ellos habían como 4 o más o menos ahí de los discípulos que habían. Ellos eran pescadores con experiencia en esas situaciones de tormentas y todo lo que se vivía. Quizás ellos estaban calmando a los otros, quizás, no sé.
y que el Señor lo planeó así. ¿Sabe por qué el Señor lo planeó así? No, Él no juega con nosotros. Él no está jugando con usted y conmigo, no. ¿Sabe por qué el Señor planeó esta situación en la vida de los discípulos? Era porque ellos estaban preparados para eso. Mire, como le digo, ya le leí atrás los versos anteriores del verso 35, atrás ya se los leí. Y podemos considerar todas esas enseñanzas que ellos vivieron cuando el Señor Jesús les hablaba a ellos la palabra conforme a lo que ellos podían oír. Capítulo 4, verso 33, le dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que ellos podían oír. El Señor tenía cuidado a que ellos escucharan. ¿Sí? No era apresurado el Señor para hablarles. Les hablaba a lo que ellos podían oír, podían retener. Y el Señor sabía, y por eso los llevó en esa teoría que Él les estaba dando en ese momento, en estos versos anteriores, en el capítulo 4. Ahora los lleva a la práctica. Y 1 Corintios habla un poquito acerca de eso. Y podemos estar seguros, por lo tanto, de que el Señor creía y cree que usted y yo estamos preparados para enfrentar cualquier situación que se nos venga. Porque tenemos su palabra en nosotros. Si es que usted la lee, si es que usted la escucha, si es que usted la retiene, si es que usted la guarda, si es que usted la medita, así como dice en Josué, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que hagas conforme a lo que está ahí. Entonces harás prosperar, dice, tu camino, y todo te saldrá bien. Parafraseando más o menos lo que dice el texto ahí en Josué capítulo 1. Mira, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. El Señor, así como a los discípulos en esta situación que estaban viviendo, así también a nosotros nos prepara con su palabra. Cuando leemos y buscamos de su palabra y vamos a la iglesia, no solamente por inercia nada más. ¿Sabe lo que es inercia? Solamente porque ya está ahí en el chip, ya está programado. Así como estas personas que programaban el ayuno, programaban llorar, así como los escribas, los fariseos que programaban tener ayuno cada 2 veces a la semana, programados nada más. No. Sino que en nosotros debe de haber de la teoría a la práctica. ¿Para qué? Para enfrentar cualquier situación que se nos venga. El Señor nunca nos va a colocar en una situación en la que Él sabe que no estamos preparados. El Señor permite las pruebas en nuestra vida porque sabe que somos valientes. El Señor permite las situaciones adversas en nuestra vida porque sabe que vamos a pasar el examen. El Señor permite todo eso porque sabe que usted y yo estamos preparados. El Señor sabe que usted y yo no somos cobardes, sino que somos valientes de Jehová. Y lo más importante, nunca nos va a dejar solos. Jamás, nunca. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca nos dejará solos para salir de esa situación en la que usted pueda estar viviendo. Él está en control, Él permite esa situación que usted está viviendo. Usted puede decir, es que yo tomé esa mala decisión.
No, el Señor permitió esa situación en su vida. Es cierto, somos parte, sí, pero porque el Señor puso en usted el querer como el hacer también. ¿Por qué? Porque quería que como valiente, como hija o hijo de Dios, pasara por esa prueba. 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, dice, fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. El Señor permite esa situación en su vida. Eso que usted está viviendo, usted puede decir, es que esta mala decisión que tomé, no, y ahora no sé cómo salir, no tengo el valor, no tengo la suficiente fuerza para romper con eso y dejarlo a un lado y decir, se acabó hasta aquí. Usted no tomó esa mala decisión. El Señor permitió esas situaciones en su vida porque sabe que usted es una hija, es un hijo de Dios, y así como el Señor le dijo a estos discípulos, pasemos al otro lado, a usted también y a mí nos dice, pasemos al otro lado. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Y Dios dará también juntamente con la tentación, fíjese, con el problema, con esa situación que usted pueda estar viviendo, con esa situación que usted, según dice, usted fue quien tomó la decisión de estar ahí donde está. No, el Señor la permitió. Puse en mi corazón el tomar esa decisión y ya. Pero Él va a dar la salida para que podamos resistir y podamos llegar al otro lado. Jesús estaba en la popa. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué cree que estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. Él estaba feliz durmiendo. Acuérdese que en su humanidad, Él venía de estar todo el día, o quién sabe cuántos días, quién sabe cuánto tiempo, enseñando a estas personas acerca de la palabra de Dios. Aquí se resume en 2-3 textos lo que el Señor estaba haciendo, como por ejemplo la parábola del sembrador. El Señor, me imagino que ha de haber ampliado ese tema para hablarle a estas personas. Aquí en la palabra de Dios, en la Biblia se escriben unos cuantos textos, pero me imagino que el Señor ondeó, si se puede decir así, la palabra en el tema, profundizó, más bien dicho, en el tema acerca de la parábola del sembrador, y también acerca del que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, y habló, ¿verdad? Entró en el tema de eso, que no se enciende un candil para ponerlo debajo de la cama, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos. Y él profundizó en enseñarles todo eso a estas personas, de la semilla de la mostaza, de igual manera. Entonces el Señor enseñó profundamente acerca de eso, y el punto aquí es que estaba cansado como cualquier ser humano. Estaba total y completamente cansado en su cuerpo. Había cansancio, como muchos que trabajan antes de que salga el sol y hasta que el sol se oculta, y andan trabajando aún todavía. Así, y ya llega a su casa a tomar un baño si es que se puede, a comer si es que se puede, y ya luego poder leer y orar si es que se puede también, y ya luego dormir, y se duerme profundamente, no importando el dolor que haya en su cuerpo, el cansancio que haya en su cuerpo, ya no lo siente porque está profundamente cansado. Y así estaba el Señor, estaba en la popa durmiendo. Y es interesante que durante la tempestad Jesús estaba profundamente dormido en la barca. Y fíjese que de este detalle hay varias cosas. Por ejemplo, lo primero es que, como le digo, se aprecia la humanidad de Jesús.
después de los grandes esfuerzos de ese día, él estaba cansado, él estaba agotado, él necesitaba un descanso en su cuerpo natural. Así que ni el rugir de los vientos, ni nada de eso lo despertó. Nada lo despertó a él. Ni el embate de las olas, ni el girar, ni el descender de la barca, ni que la barca se movía para acá, se movía para allá, y que el agua también estaba cayendo. Ni el agua lo despertaba. Nada lo despertaba. Estaba profundamente dormido y cansado, como cualquier ser humano. Estaba muy completamente cansado. Pero ¿sabe por qué? También había plena confianza en Dios. Y cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios, descansamos en Él. Descansamos en Él. Porque estamos seguros que estamos en las manos, en los brazos de nuestro Padre, y que nada puede fallar. Y fíjense que hay un ejemplo aquí acerca, por ejemplo, Pedro cuando estaba preso, él estaba profundamente dormido también. Tenía un guardia a cada lado y él iba a ser muerto al siguiente día. Él iba a ser condenado al siguiente día, ¿sí? Y usted lo puede leer en Hechos 12:6. Y dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Él no estaba llorando, él no estaba preocupado, él no estaba afligido. Él sabía que estaba confiado en Dios. Sabía que lo iban a matar, que lo iban a condenar y todo. Y él, tranquilo, durmiendo, roncando, mire. ¿Ah? Eso es fe. Eso es confiar en Dios. Eso es esperar en Dios. Así como Pablo y Silas cuando estaban allá en lo último, en lo profundo del calabozo, amarrados con cepos y sus manos así y sus pies estirados. ¿Qué hacían ellos? Ya lo ejemplifiqué hace un tiempo atrás. Porque los habían metido ahí por predicar el evangelio. ¿Y qué habían hecho ellos? Nada más hablar de la palabra de Dios. Y se estaban ellos, ¿cómo se dice la palabra? Murmurando, llamémosle así, ¿verdad? No me viene la palabra. Estaban murmurando acerca de, ¿y para qué? ¿Y por qué? No, que por andar predicando palabra de Dios, no, mejor ya no continúo con esto, murmurando ahí, no, ya no continúo. Ya ves, Pedro, ya ves, Sila, ya ves, Pablo, no, yo no sé tú, ¿verdad? Pero ya, no hacían nada de eso, no murmuraban. Ellos estaban felices cantando alabanzas y el Señor se glorificó. Pero aquí estamos hablando de esa fe, que el Señor estaba confiado. Fe es confianza. Él está confiado en su Padre y no importaba los truenos, no importaba todo lo que estuviera pasando alrededor de él, los truenos, el agua, el viento, nada, ni el rugir del viento, ni el embate de las olas que golpeaban la barca, nada de eso, nada, ni que la barca se hacía de un lado para otro, ni el girar ni el mover de la barca, que estaba moviéndose fuertemente, y que poco a poco, como dice ahí el texto, que la barca se anegaba. Eso quiere decir que ya casi faltaba para que se hundiera.
y ellos fueron capaces de despertarle. Pero también debemos de aprender de la confianza de Jesús en su Padre Celestial. Ese sueño tranquilo, aún a pesar, como le digo, del mar agitado, es de entender esa plena confianza de Cristo Jesús en su Padre, seguro de que su Padre nunca le iba a fallar. Y eso es lo que nos falta a nosotros, es a estar seguros de que el Señor no nos va a fallar, que no importando las circunstancias, no importando la situación que usted esté viviendo, al final el Señor, Él está en control de todo, y que todo va a pasar en el tiempo de Él, no en mi tiempo. Que si tomé malas decisiones, está bien, pero es porque el Señor las permitió en mi vida. Como le digo, no es porque yo tomé la decisión de hacer esto o aquello, o involucrarme en esto, o involucrarme con aquello, con esto. No, es porque el Señor puso en su corazón eso, porque ya estaba preparada esa tormenta para usted y para mí, porque ya estaba preparada, porque sabía que usted iba a poder enfrentar esa situación e iba a poder salir adelante en esa situación. Y por eso el Señor le dijo a sus discípulos, y te dice a ti, me dice a mí, pasemos al otro lado. El camino quizás es largo, sí, pero si Él está con nosotros y nos dice pasemos, no te está diciendo pasa al otro lado o pasen al otro lado. No, Él está diciendo pasemos. ¿Qué quiere decir? Que Él va con nosotros. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo. Pero, como seres humanos, al igual que los discípulos le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aún me imagino yo que más de alguno le han de haber llevado a empujar así los pies, a moverlo, a sacudirlo, porque al ver que ni nada lo despertaba, pienso yo que de faltarle al respeto, porque llegaron a decirle, ¿no tienes cuidado que perecemos? Tú bien tranquilo ahí roncando, durmiendo, y nosotros ya nos vamos a morir aquí, nos vamos a ahogar. Así pasa con nosotros también. Llegamos de una forma irreverente delante de Él, creyendo que es igual con nosotros. De cierta manera, Él es Dios, y Él hace lo que le da su santa y regalada gana. Él permite lo que sea en nuestra vida, perdónenme la expresión. Y nos acercamos a Él y le decimos que no tenés cuidado de mí, Señor. Mira lo que estoy viviendo, mira lo que estoy pasando. Ay, mira, Señora. Porque sí, muchos lloramos delante de Él, reclamándole la situación que estamos viviendo. Pero el Señor le dice, si tuvieras fe como el grano de mostaza, si tuvieras fe. Por eso les había enseñado a ellos todo eso. Y por eso el Señor nos invita a que leamos su palabra, a que estemos en esa comunión con Él, en esa búsqueda íntima con Él. Para que cuando vengan las tempestades provocadas por Él en nuestras vidas, que Él las permite en nuestras vidas, y como permitió en Job lo que permitió, que ya conocemos la historia. Decir como dijo Job. Por tanto, Job 5, 16, 17 creo que es. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, sus manos hieren y Él cura. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él permite la tempestad en tu vida, porque Él permite la situación que tú estás viviendo, porque Él permite lo que yo estoy viviendo en mi vida.
Él sabe por qué me tiene a mí en esta situación así como me tiene. Porque Él está ayudándome a pasar al otro lado. Y me está ayudando que haga las cosas de la teoría a la práctica. Que viva esa situación. Y ahí se va a ver el verdadero hijo de Dios. El verdadero soldado. Ahí se va a ver. Cuando la tormenta se desencadenó, perdónenme que se me enreda la lengua siempre. Cuando la tormenta se desencadenó con furia, aquellos hombres llegaron angustiadamente delante del Señor. Se sentían como juguetes en la tempestad, movidos de un lado para otro, empujados por todos lados. Y en serio peligro de ahogarse. Como le digo, no todos. No todos, porque recordemos que al menos 4 de ellos, de los que iban allí en esa barca, eran pescadores y conocían muy bien, conocían muy bien el mar desde su juventud. Ellos habían estado ahí metidos en ese mar de Galilea y conocían muy bien las tormentas. Esto nos enseña varias cosas a nosotros. Y nos enseña que el Señor puso a prueba la fe de cada uno de ellos. Y en su ámbito cotidiano. Y así hace el Señor. Él nos pone a prueba nuestra fe también. También las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad. Que somos incapaces en aquello que quizás nosotros creemos poder. No se me olvida, en cierta ocasión, lo digo, no voy a decir nacionalidad para no ofender a nadie, dijo, es pan comido, dijo. Yo trabajaba de dishwasher hace muchísimos años. Y era el 5 de mayo. Y eso estaba a reventar, llenísimo de gente. Y ese lugar donde lavábamos los platos estaba hasta arriba de trastes sucios. Basura por todos lados, un charcal por todos lados, ollas sucias. Una situación. Y llegó el muchacho y dijo, no, este es pan comido. Y al ratito lo vi llorando, que no hallaba qué hacer. El Señor permite esas situaciones en nuestras vidas. Y ahí nos damos cuenta de nuestro orgullo, de nuestra autoinsuficiencia. Pero ¿sabe qué? Todo eso también son un tren que nos sirven para atraernos al trono de la gracia. Estas situaciones lo que hacen, que nos permiten ir delante del trono de la gracia, que es a nuestro Dios y Padre Celestial. Ellos luchaban contra la tempestad para controlar la barca. El Señor estaba durmiendo. Y a ellos, a los discípulos, les pareció una actitud un tanto irresponsable de parte de Jesús. Y por eso fue que lo despertaron. Y de una forma bastante brusca. Y también con acusaciones por lo que ellos estaban pasando. Le pudieron haber dicho, ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? Despiértate y ayúdanos. Y así somos de rebeldes nosotros delante de Dios, que no estás viendo lo que estoy viviendo,
¿Que no estás viendo lo que estoy pasando? ¿Que no te das cuenta la necesidad que tengo? ¿Que no ves el problema que tengo? ¿Que no te das cuenta que estoy enfermo? ¿Que no te das cuenta que no tengo salud? ¿Que no te das cuenta que no tengo trabajo? ¿Que no te das cuenta que no tengo dinero? ¿Que no te das cuenta que no? Y lo demás. Usted póngale nombre. Y así ellos se despertaron, más bien dicho, despertaron al Señor de esa manera y le dijeron: despiértate y ayúdanos. El Señor estaba permitiendo esa situación de la teoría a la práctica. Les acababa de enseñar muchas cosas acerca de aplicar la fe, y ellos lo que tenían que hacer era aplicar la fe. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios está conmigo y Él me va a ayudar. Yo sé que Él dice: clama a mí y yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Es cierto, ahí estaba el Salvador, el dador de la vida, pero esto el Señor lo dejó así, de esa manera. Es para que tú y yo no vayamos delante del hombre buscando consuelo, buscando ayuda. Primero que vayamos delante del Salvador y le digamos: Señor, en ti he confiado y en ti espero, y yo no entiendo lo que estoy viviendo, no entiendo a cabalidad, no lo entiendo. Estoy consciente de lo que he permitido en mi vida y de por qué estoy aquí, a donde estoy, donde estoy. Me encuentro donde me encuentro. Yo sé, por mi propia necedad, por mi propia rebeldía, por mis malas decisiones, por mi actitud, por mi carácter. Póngale nombre usted. Yo sé, Señor, pero ahora yo sé que tú me dijiste: pasemos, y tú vas conmigo y me vas a ayudar a sobrellevar esta situación. Y al final sé que llegaremos al otro lado. Algunas veces nosotros también pasamos por situaciones muy difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nosotros, por nuestras dificultades. Esa idea que tenemos, o esa impresión que tenemos, que Él no se interesa por esos problemas o esas dificultades que podamos estar viviendo, y que no nos contesta nuestras oraciones. Y que casi tenemos la tentación de pensar como Elías. Sí, Elías le dijo a los profetas de Baal: ¿no estará dormido vuestro Dios? Así les dijo. ¿No estará dormido vuestro Dios? Les dijo. Pero ahora nosotros llegamos a ese punto de pensar: ¿y mi Dios dónde está? Pues estará dormido, no me escucha, no me pone atención, no me ayuda. Mira por lo que estoy pasando, por el problema que estoy, en el cual estoy metido, y no me das las respuestas, no me das la salida. Tú solamente camina, confía y espera. Camina, confía y espera. Camina, confía y espera. Camina, confía y espera. ¿Sí? Gloria sea al Señor. Y eso de lo que les hablo acerca de que esas palabras que le dijo Elías a ellos: ¿no estará durmiendo vuestro Dios? Usted lo puede buscar ahí en Primera Reyes 18:27. Ahí está esa parte. Pero es interesante ver cómo Pedro entendió y enseñó lo que aprendió. ¿De qué le estoy hablando? Le hablé de Pedro, que Pedro estaba detenido en la cárcel, con un guardia a cada lado, amarrado con cadenas. Y listo,
para ser condenado, ejecutado, qué sé yo. Y más allá afuera habían otros guardias también. ¿Y qué estaba haciendo él? Durmiendo, confiado. Y eso es lo que debemos de nosotros hacer. No dormir, confiar. Y si puede dormir, duerme tranquilo, pero confiando en que Dios hará lo que Él ha prometido. Porque Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Y qué es ansiedad? Todo aquello que le desespera a usted. Todo aquello que le hace entrar en pánico. Todo aquello que le hace entrar en miedo, en temor. ¿Y qué va a pasar? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Y por qué? Y afligido por todo. Así. Yo lo he vivido. Le está hablando a alguien que lo ha vivido. Esa ansiedad. ¿Y ahora cómo hago? ¿Y por qué? Si es que no cambia y no va a cambiar. ¿Y ahora qué debo de hacer? Eche toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si Él permitió esa situación en su vida o en mi vida, Él le va a dar a usted y a mí, juntamente con el problema, la salida. Primera Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y viene el Señor Jesús y les dice, ¿y por qué están así de amedrentados, pues? Pues cálmense ya, relájense. El Señor bien confiado, porque es que miren, si usted mira el panorama, pues estaba el viento fuerte, estaban las olas que se levantaban bien alto y las olas se levantaban y ya casi anegaban la barca, o sea, pues, y viene el Señor bien tranquilo y le dice, ¿y por qué estáis así de amedrentados ustedes? O sea, ¿cómo que por qué? Señor, que no te das cuenta que nos ahogamos, que no tienes cuidado de nosotros, mira, por favor, ayúdanos, que nos vamos a morir, que vamos a perecer. Pero el Señor estaba confiado en su Padre Celestial. ¿Verdad? Porque parece un poquito extraña esa pregunta, ¿verdad? Sí, parece un poquito extraña esa pregunta. Preguntarle así, de esa manera, a unos hombres que están en peligro ya por morirse, a los 8, ¿verdad? Porque los otros 4 pues tenían un poquito de experiencia, ¿verdad? Estaban casi por perder sus vidas, sus propias vidas. ¿Cómo no iban a estar ellos afligidos, verdad? Atemorizados, asustados. Sí, tenían razón de estar así. Por supuesto que sí. El temor en los discípulos era natural, pues. Era instintivo, ¿verdad? Que pues sí, o sea, ya se acabó todo. Aquí nos morimos, ya no hay para dónde, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿dónde estaba su fe? El Señor puso el dedo en la llaga con esa pregunta. ¿Por qué estáis así? ¿Por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Que no tienen fe? ¿Que no les acabo de hablar? Y les enseñé todo lo que les enseñé para que ustedes ahora, de esa teoría que les di, de todas esas enseñanzas que les di, ahora trajeran a la práctica. El mayor peligro no eran las olas. El mayor peligro no era el viento. El mayor peligro no era todo eso. El mayor peligro en ellos era la incredulidad en ellos. Y el Señor
indicó algo que ocurre con mucha frecuencia en nuestras vidas. Nuestro mayor problema y su mayor problema está aquí en nosotros. Y no está en nuestro entorno, en todo lo que estamos viviendo y pasando, no, es en nosotros. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En qué está fundamentada nuestra fe? ¿En quién, más bien dicho, está fundamentada nuestra fe? El Señor lo que esperaba después de tantas manifestaciones que Él había hecho, de todo lo que ellos habían visto en Él, que ya deberían haber sido capaces de que el Maestro, si estaba ahí con ellos, no se iba a hundir esa barca. El Señor les había dicho al comenzar la travesía, al subirse a esa barca, ¿qué les dijo? ¿Qué fue lo que les dijo? Recuerde, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. Pasemos. Solo eso tendría que haber sido una garantía de parte de Dios, de seguridad para ellos, que no importando las circunstancias, no importando la situación, no importando el problema, no importando la necesidad, no importando lo que estuvieran viviendo, usted y yo, aquí en el presente también, había una garantía para ellos. Pero el problema fue que dejaron de llevar, o más bien dicho, el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos. Y ese es el gravísimo problema en nosotros, que nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nos dejamos llevar por nuestras emociones, en lugar de permitir que la palabra de Dios obre en nuestras vidas, de darle vida de la teoría a la práctica. Y es una tendencia realmente frecuente en el cristiano, ¿verdad? Es algo que pasa. Ahora bien, para terminar, ¿cuál es la importancia de esta lección o de la lección que el Señor Jesús le dio a sus discípulos y de la lección que el Señor nos está dando en este día a usted y a mí? ¿Cuál es? La situación por la que atravesaban. Con todo, realmente era difícil, ¿verdad? No tenían punto de comparación lo grave, ¿verdad?, de la crisis que se desataría para con ellos. Gloria sea al Señor. Todo lo que ellos estaban viviendo no tenía comparación con todo lo que venía por delante, que se iba a desatar cuando ellos vieran al Maestro morir en la cruz. El Señor les estaba preparando para ese momento tan crucial. Y la lección fundamental que el Señor les intentaba enseñar era la siguiente: que el plan divino de la redención de la humanidad no podía zozobrar porque por una súbita tempestad. No, tenía que llegar hasta el final. Ese es el ejemplo que el Señor Jesús les dejó a sus discípulos, que no importando la tempestad, no importando las situaciones que se iban a presentar en todo el camino, que el Señor iba a llegar, que iba a pasar al otro lado, que iba a llegar a la cruz del Calvario y que iba a entregar su vida por ti y por mí. Y que no importando la situación que usted esté viviendo o que yo esté viviendo, que vamos a llegar al otro lado y que vamos a llegar al final y que estaremos con el Señor Jesús allá en los cielos. Gloria sea al Señor. La gloria sea para el Señor.
Y Romanos 8, 38, 39 dice, no existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios sobre esta tierra. Y de la misma manera los planes. Gloria sea al Señor. Les voy a leer Romanos 8, 38 y 39. Déjenme ver aquí. Aleluya. Romanos 8, 38. Ya para finalizar. Este texto no lo tenía. Gloria sea al Señor. Oiga lo que dice. Por lo cual estoy seguro. Y usted lo puede aplicar en su vida y yo también. Hágalo un canto lema para usted. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor Santo. Aleluya. Nada. ¿Quién nos va a separar? ¿Quién nos va a separar? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Qué? Pasemos al otro lado, dicho el Señor, y vamos a llegar al otro lado. Ni la muerte. Porque cuando muramos, vamos a estar presentes delante de Él y no vamos a morir más. Porque nosotros vamos a morir en esta carne nada más una vez. Pero no hay una segunda muerte para ti, para mí, si has recibido a Cristo Jesús en tu corazón. No hay una segunda muerte. Ni la vida, ni los ángeles. Los ángeles no tienen autoridad. Sí, tienen autoridad que el Señor les ha dado, sí, pero ni ellos nos pueden separar del amor de Dios. Ni los principados, porque ellos están limitados. Ni las potestades. Nada. Ni lo presente, ni lo que usted esté viviendo en este momento. Ese problema que usted esté viviendo en este momento, no. Ni lo por venir, ni lo que pueda venir por delante. Pase lo que pase, sea lo que sea, no nos va a separar. Ni lo alto, nada que esté por allá, nada. Como las huestes que están allá, no, nada, ni eso. Ni los que están allá abajo, nada. Nada de lo que esté allá profundo, nada. Nada. Y ninguna cosa creada, nada. Nada de lo creado nos va a separar del amor de Dios para conmigo. De lo que Dios me ama y le ama a usted y a mí. Nada nos podrá separar de ese amor que Dios tiene por nosotros. De ese amor. ¿Y de qué manera nos amó Dios? Que de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Ya para terminar. Gloria sea al Señor.
Ninguna fuerza de la creación puede destruir el plan divino de salvación eterna, ni separarnos de ese amor de parte de Dios para con nosotros, que es en nuestro Señor Jesucristo. No existe, con esto termino, no existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios. No existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios en esta tierra. Y de la misma manera, los planes de los judíos que llevaron a Cristo Jesús a la cruz del Calvario tampoco podrían impedir que Dios completara la salvación, ese plan de salvación. Gloria sea al Señor. Ahora bien, dicen los discípulos y se preguntan, y usted se puede preguntar también, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes tú quién es ese? Perdona la expresión. ¿Sabes? Aún habían muchas cosas que debían de aprender estos discípulos. Ese hombre que dormía sobre el cabezal, era nada más y nada menos que el Dios manifestado en carne, Cristo Jesús. Cuando se levantó con una autoridad natural, mandó al viento, a ese viento furioso y a ese mar embravecido, le mandó a que se callase, y que se callase inmediatamente, no cuando él quisiera, sino que le dijo: calla e enmudece. Inmediatamente cayó e inmudeció el mar y se hizo grande bonanza. Así es el Señor. Cuando Dios habla y cuando Dios ordena, obedece. Y seguramente ellos recordarían esas palabras del salmista: tú tienes dominio sobre toda la braveza del mar. Tú tienes dominio sobre toda la braveza del mar. Cuando se levantan las ondas, tú las sosiegas. Y eso lo puede encontrar en Salmo 89, 8 y 9. Ahí puede leer eso. Cuando el salmista le dice a Jehová: tú tienes dominio sobre las bravezas del mar. Cuando se levantan las olas, tú las sosiegas, las tranquilas, las apaciguas. Y este incidente abrió los ojos y las mentes de sus discípulos. De esos discípulos, abrió los ojos y las mentes a la majestad de Jesús y se dieron cuenta. Ellos intuyeron que estaban en la presencia de Dios, pero sus mentes no podían entender con facilidad cómo podrían pensar que Jesús, que hace ahí un momento que dormía, que estaba agotado en la popa, en la barca, era el eterno Dios. Así que cuando la tempestad se calmó, nuevamente volvieron a tener temor, pero en esta ocasión ya no era por las olas, ya no era por las olas del mar, ese mar embravecido, no, sino por la majestad plena del divino Cristo Jesús. Estaban asombrados y dijeron: es cierto, estamos en presencia del mismísimo Dios. Y nosotros podemos decir lo mismo cuando miramos que el Señor viene. Y que ese mar de problemas, esa tempestad de situaciones adversas en nuestra vida se presenta. Venimos y nosotros decimos: ¿y quién es este? Luego miramos después de toda su maravilla, todo lo que hace en nuestra vida, decimos:
es el Dios Todopoderoso. Él reprendió el viento. Él no se presentó como los profetas, ¿verdad? Que oraban a Dios para que dominara los elementos. ¿Sí? Los profetas clamaban a Dios como Elías. Señor, responde para que vean que eres el Dios Todopoderoso. No, porque Jesucristo era el mismo Dios. Él intervino en esa situación como si fuera el mismo Dios, porque era el mismo Dios. Gloria al Señor. Algunos han notado que las palabras, ¿verdad?, que él usó en este caso fueron exactamente las mismas con las que reprendió al demonio que le hablaba, que le había interrumpido en la sinagoga. Si usted no se acuerda, allá en, ¿cómo se llama?, en Capernaum. Eso usted lo encuentra en Mateo 1:25. Debemos de entender que, por lo tanto, que esta tormenta había sido provocada por el diablo. No es fácil contestar esta pregunta, pero yo pienso que no, que el Señor la provocó porque Él estaba pasándoles un examen a sus discípulos. Yo así lo entiendo. Y podemos entender que vivimos en un mundo caído y que, según nos dicen las Escrituras, el mundo entero está bajo los dominios del maligno, ¿verdad? Y que Él tiene control sobre muchas cosas. Él tiene control sobre muchas cosas. El Señor le ha dado ese permiso, esa autoridad. Y pues, y podría uno decir, bueno, el enemigo está detrás de los desastres y de tantas cosas que pasan en este mundo. A veces podría que sí, y a veces tampoco yo le voy a dar todo, a atribuirle todo. No lo estoy defendiendo tampoco, no. Sino que también acuérdese que nosotros como seres humanos, y hago entre paréntesis en eso, somos causantes de todo lo que pasa en nuestro planeta porque somos descuidados completamente. No lo cuidamos, no nos importa, más bien dicho, vivimos la vida a como viene y no nos importa, la verdad. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, los terremotos, los tsunamis y tantas cosas, esa causa, igual como ahora la capa de ozono que está dañada a causa de tanto humo y de tantos aerosoles y tantas cosas, inventos y tal. Todo eso está dañando el ecosistema del sistema prácticamente. Pero voy más allá. Todo lo que pasa en nuestras vidas es causa también a veces por nuestros descuidos, por nuestras indiferencias, ya, llamémosle así. Ahora bien, como ya le digo, vivimos en un mundo letalmente hostil, ¿verdad? Y pues, y la vida humana, ¿verdad?, también es causa de eso, ¿verdad?, de este mundo caído, dañado. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Hay unas preguntas. Yo le pregunto a usted, ¿por qué quiso el Señor pasar con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea? Si sabía que iba a haber una tormenta, terrible tempestad. ¿Por qué quiso el Señor hacer eso? 2. ¿Cuál era el principal problema? Pregúntese usted, yo le estoy haciendo estas preguntas ya para terminar. ¿Por qué quiso el Señor pasar con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea, aún sabiendo que iba a haber una gran tempestad terrible? ¿Por qué? Usted responda a eso.
2. ¿Cuál era el principal de los problemas de los discípulos? Respóndase usted eso. 3. ¿Cuál era la lección principal que el Señor quería enseñarles? Usted explique esa respuesta, usted explíquela. Explíquesela a usted mismo. ¿Cuál era la lección principal que el Señor quería enseñarles? 4. ¿Qué aprendemos en este pasaje de las pruebas por las cuales pasaron como creyentes? ¿Qué aprendieron ellos? Y 5. ¿Cómo se manifiesta la humanidad y la divinidad del Señor? De nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Razone acerca de esta respuesta. Gloria sea al Señor. Nos quedamos hasta aquí. Bendito sea el Señor. Le doy la gloria a mi Dios y Padre Celestial porque me permitió, el haber permitido, valga la redundancia, el haber compartido, más bien dicho, con ustedes un momento de reflexión de la palabra, un pequeño estudio de su palabra. Y espero que esta palabra haga eco en su corazón, que nos ayude a mantenernos, a confiar y creer que si el Señor dijo, pasemos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Gloria sea al Señor. Bendigo el nombre de mi Dios, porque ya que me ha permitido el poder compartir con ustedes este momento, bendigo el nombre de mi Dios y bendigo la vida de cada uno de aquellos que se conectaron, que en algún momento han visto este video o van a ver este video. Bendigo sus vidas, que el Señor se glorifique en sus vidas, que me los fortalezca, que extienda su mano divina de bondad, de misericordia, que nos ayude a continuar adelante y poder llegar al otro lado. Si alguno está enfermo, que el Señor se glorifique, que extienda su mano y que la ponga ahí donde está el dolor, ahí donde está el problema, ahí donde está la inflamación, ahí donde hay algún órgano dañado, algún cáncer. Él es poderoso para hacer las cosas mucho más poderoso de lo que entendemos o podemos nosotros visualizar, si es que lo puedo decir de esa manera. Que Dios me le fortalezca. Si usted está viviendo una etapa en su vida, en su hogar, en su relación muy difícil, que el Señor me le fortalezca, me le dé sabiduría para poder sobrellevar esa situación que usted pueda estar viviendo, que el Señor me le abra puertas de bendición, si es que no hay trabajo, si es que hay falta de economía, si es que hay falta de dirección, que el Señor se glorifique en sus vidas, me los llene, me los guíe, me los guarde. Y a usted que aún todavía no ha recibido al Señor Jesús, le invito. Todo esto es enfocado a que usted conozca de Dios y que pueda usted aceptarle al Señor Jesús, porque el Señor muy pronto vendrá y su galardón para pagar a cada quien según su obra. Acepte al Señor Jesús, yo lo invito. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador. Yo sé que, y creo más bien dicho, que tú eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario para darme vida y vida eterna. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, lávame, límpiame, purifícame, para que así el día en que yo muera pueda yo estar en tu presencia. Te acepto como mi Salvador personal. Amén, amén y amén. Y usted, que si antes estaba caminando, que aceptó al Señor Jesús y se ha apartado de los caminos del Señor, lo invito a que se reconcilie, que reconozca que fuera de los caminos de Él nada bueno nos espera. Usted ya lo sabe. Le invito: arrepiéntase, reconózcalo y dígale: Señor, yo me arrepiento de que me alejé de ti, Señor. Sé que de tu mano es mucho mejor, Señor, pero el enemigo me ha tenido atado, atada, y que no he podido romper con esto. Pero en esta mañana, en esta tarde o noche, yo rompo con todo eso y vuelvo a tus pies, Señor. Recíbeme, perdóname, lávame, límpiame, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado conectados, mis amados hermanos. Se despide de ustedes Ministerio Cristo Viene Pronto LV.
y su programa Una Voz a las Naciones. Su hermano en Cristo, Joaquín Sorto, le da las gracias por haber estado conectados. Acuérdense que me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Joaquín Sorto, en la página oficial Ministerio Cristo Viene Pronto LB. Me pueden encontrar también en YouTube como Antonio Sorto, y ahí estamos. También me pueden encontrar también en TikTok también. De vez en cuando comparto también ahí me puede encontrar, ¿verdad? Como Antonio 2525, ¿verdad? Ahí me encuentra. Gloria sea al Señor, la gloria sea para el Señor, todo para la gloria y la honra del Señor. Se les ama, se les quiere, muchas bendiciones.